Gloria a Dios. Señor, ponemos estos momentos de la enseñanza de tu palabra, Señor. Señor, que sea tu Santo Espíritu hablando a cada vida y a cada corazón, Señor. Gracias porque tu presencia nos acompaña y nos ministra, Señor. Haz lo que tú tengas que hacer en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, he titulado mi sermón, Nuestra protesta al llamado. ¿Cuántos de ustedes han ido alguna vez a alguna protesta? Oh, por allí veo unas manos. ¿O alguna vez usted ha protestado por algo? Levantemos todos la mano, porque alguna vez todos hemos protestado por algo. Pero ¿a cuántos de ustedes les gustan las historias? Amén, nos gustan las historias y más las historias bíblicas, ¿verdad? Es bonito también cuando nosotros llegamos a ser parte de esa historia. Pero las historias bíblicas, acá lo que tenemos en la palabra de Dios, por más antiguas que sean, son historias verdaderas y que hoy se aplican para este tiempo. En esta mañana voy a estar hablando de un personaje que ustedes conocen, han oído hablar de él muchísimo. Jesús mismo en el Nuevo Testamento habló de él y él consideró que su historia y este personaje eran muy confiables. Su nombre es Jonás y el título del sermón, Nuestra protesta al llamado. Jonás. ¿Pero qué significa Jonás? Jonás significa paloma. Así que los que se llamen Jonás ya saben qué significa su nombre, paloma. Pero ustedes me pueden decir, oh, qué bonito el santuario en esta mañana. Ya estamos abriendo las puertas a la Navidad. ¿Y qué tiene que ver Jonás? ¿Qué tiene que ver Jonás aquí con la Navidad? Pues yo les quiero enseñar en esta mañana que Jonás tiene mucho que ver con este tiempo de la Navidad. Jonás, un profeta, mire, tenía una profesión dada por Dios y este hombre había nacido en la tierra de Israel. Dios le hizo a Jonás dos llamados. Y vamos a ver el primer llamado de Jonás. Lo encontramos en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 2. Y dice la palabra de Dios, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás fue llamado por Dios. Dios le hace una advertencia, que la ciudad donde él vivía, Nínive, iba a ser juzgada por los pecados que habían en esta ciudad. Nínive era la capital de Asiria, era una ciudad impía, era inmoral, pero también tenía sus cosas buenas, había belleza, había poder, había esplendor, también tenía sus peligros. ¿No es lo mismo lo que está pasando en este tiempo en las ciudades donde nosotros vivimos? Sé que aquí hay personas que viven en diferentes ciudades. Y en todas nuestras ciudades donde vivimos se presentan este tipo de cosas de las cuales aquí el Señor nos habla. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace? ¿Cómo reacciona Jonás ante este primer llamado? Jonás es desobediente y Jonás comienza a protestar. Hemos visto en las noticias últimamente, en la semana pasada, por una situación, por un veredicto dado por la ley, que en muchas de las ciudades de los Estados Unidos la gente salió ¿a qué? A protestar, unos protestones. La desobediencia de Jonás, siguiente pantalla, Jonás 1:1-3 nos dice la palabra. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, no una nave espacial, era un barco. Y pagando su pasaje, entró en ella
para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Saben qué hizo este Jonás? Sacó de sus ahorros y dijo, prefiero huir. No quiero nada con esta situación. Y me voy a ir bien lejos. Fue tan lejos que a 1000 kilómetros en dirección opuesta, él no iba a obedecer el llamado de Dios. Dijo, no importa, me voy 1000 kilómetros en dirección opuesta, pero no voy a obedecer. Jonás protesta. Se cree que Tarsis es donde actualmente está hoy España. Jonás intentó, recuerden esta palabra, repítanla, intentó. Esta palabra es para todos nosotros hoy. ¿Cuántas veces hemos intentado huir y escondernos de Dios? Pero ¿qué pasó? Huir de Dios es como querer huir de su propio corazón, porque allá siempre estará. Es imposible escapar y aún permanecer vivo. Cuando nos resistimos al llamado de Dios, buscamos cualquier manera con tal de escaparnos. Yo no sé si usted algún día ha dicho o ha pensado, pero ¿cómo me escapo? ¿Pero cómo me escapo de aquí? Pero que comienza la mente a pensar mucho más rápido. ¿Qué puedo hacer? Necesito escapar, necesito huir, sea cual sea la situación. Y comienza la mente a trabajar. Jonás tomó la decisión y protestó contra Dios cuando se negó a entregar el mensaje que Dios le había dado. A Jonás, recuerden el papel profesional que tenía dado por Dios, Jonás todo un profeta. ¿Y saben qué? A Jonás se le olvidó la misericordia de un Dios bueno. A Jonás se le olvidó que Dios tiene compasión por la humanidad. En este día y en este tiempo, Cristo llama a su iglesia a cumplir una tarea mucho mayor que la de Jonás. Es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y que todas las almas sean salvas y que ninguna se pierda. Ese es el deseo en el corazón de Dios. Por eso nosotros hoy estamos aquí. Nosotros somos fruto de que una persona alguna vez nos habló de Cristo, nos invitó a la iglesia, de una u otra manera oró por nosotros. Nosotros somos el fruto de esas personas. Vamos a ver qué pasó con estas consecuencias de la desobediencia de Jonás. En Jonás 1:17, pero les voy a hacer un resumen de Jonás 1, del 4 al 16, nos dice la escritura que Jehová hizo levantar una gran tempestad que se creyó que la nave o el barco se iba a partir. Y los marineros comenzaron a tener miedo y cada uno comenzó a clamar a su Dios. Ustedes se pueden imaginar esta fotografía en aquel mar lleno de tempestad, el barco moviéndose, el barco tratando de hundirse, los marineros angustiados. Mire, para que un marinero se asuste, tenga miedo, es porque la situación es muy grave. Porque la mayoría de estos hombres tienen mucho dominio propio para poder manejar la situación que se presente en un barco. Pero aquí hubo una confusión y todos los marineros comenzaron a clamar a su Dios. Hubo una confusión espiritual en este momento de caos. Y comenzaron a arrojar todas las pertenencias, tal vez comida, herramientas al fondo del mar a ver si el barco se podía estabilizar. Pero nada de esto funcionó con ellos. Mientras en aquella tragedia, mientras en aquella confusión que estaban los marineros, el agua golpeaba fuertemente el barco y ellos angustiados, ¿qué más hacemos? El siervo de Dios, Jonasito, ya es más amigo. Jonasito
Jonasito estaba durmiendo. Jonás se bajó bien al barco y él cogió una buena cobija y dijo, esto no es asunto mío, yo me voy a dormir. Y él estaba profundo. La Escritura nos dice una palabra mucho más fuerte. Nos dice que Jonás estaba echado, así dice la Biblia, estaba echado, ni siquiera estaba acostado, estaba echado. Ya pueden entender el significado de esta palabra. Y allá arriba toda esta tempestad surgiendo, ¿cómo podemos arreglar todo esto? Y Jonás durmiendo. Pero no hay mucha diferencia con la iglesia de hoy. Muchos de nosotros queremos seguir durmiendo y totalmente despreocupados. Bueno, yo sé que ustedes dicen, pero eso no es conmigo. O sí, yo te digo, esta palabra de Dios es para cada uno de nosotros, los que estamos aquí. No escapamos, no escapamos. Nos despreocupamos, estamos totalmente desinteresados con todo lo que sucede allá afuera. Si tenemos lo que necesitamos para nosotros, estamos felices y estamos confortables. Pero ¿qué pasa con lo que está sucediendo allá afuera? Muchos se pierden espiritualmente en las tempestades de la vida, mientras nosotros le podemos ayudar a ellos. Bueno, volvamos a la fotografía del barco en esta angustia, pero ¿qué vamos a hacer? Y tal vez Jonás estaba soñando en su sueño profundo. Y ellos dijeron, echemos suertes. Posiblemente cogieron unas piedras o posiblemente cogieron algunos palitos, ¿sí? Para echar la suerte, a ver qué era lo que pasaba con esta situación. Y ustedes ya saben qué pasó. La suerte o la piedrita o el palito o el papelito cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. Ya tenemos un culpable. Y cuando aparece un culpable, como que las cosas cambian, ¿verdad? Entonces dijeron, ven Jonás, ven para acá. ¿Cuál es tu profesión? ¿Por qué viniste aquí? Hubo un interrogatorio. Y Jonás, puede ser que humildemente haya contestado, bueno, yo soy hebreo y temo a Jehová. Y vengo huyendo de la presencia de Dios. Ya tenemos el culpable, ya tenemos la causa y ahora vamos a ver cómo vamos a continuar con este proceso. Pero, ¿qué vamos a hacer? Está bien, tú eres un hebreo, tú temes a Dios, estás huyendo de Dios, pero ¿esto qué? Esto no va a calmar el mar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sugieres, Jonás? ¿Qué opinas? Porque la opinión de Jonás, muy valiosa, ¿verdad? Échenme al mar. ¿Qué? Yo quiero, échenme al mar. Porque yo soy culpable de lo que está pasando. Jonás mismo dio la respuesta, arrójenme al mar, porque todo lo que está sucediendo solamente es mi culpa, mea culpa, mea culpa. Amén. Pero los marineros eran hombres sensatos y dijeron no, pero vamos a preguntarle a Dios si arrojamos a este hombre allá con el pelo parado, recién levantado, después de pasar un interrogatorio, vamos a ver qué nos confirma Dios. Y efectivamente ellos recibieron la confirmación. Pero no, vamos a intentar nuevamente, por última vez, tratemos de llevar el barco a tierra. Y todos trataban de llevar el barco a tierra. El barco no pudo llegar a tierra, porque los planes de Dios no los cambia ningún hombre. Y el propósito de Dios en la vida de Jonás y en la vida de la humanidad se iba a cumplir, pasara lo que pasara. Y los marineros clamaron, bueno Jehová, el barco no puede llegar a la tierra, ¿qué haremos? ¿Lo dejamos? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Lo dejamos? No. Todos a una voz dijeron, tomemos a Jonás, agarremos a Jonás. Y agarran a Jonás y con dolor en sus corazones. Pan se
se fue Jonás al mar. Yo creo que ahí sí se despertó completamente del sueño con esa buena ducha que le estaban dando los marineros. Fue arrojado Jonás al mar. E inmediatamente el mar se calmó. Hubo la calma. Jonás 1:17 nos dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás. Cuando estaba haciendo esta enseñanza, cuán importante es la opinión de los niños, porque los niños en la escuela dominical nosotros les enseñamos esta historia bíblica porque es importante. Y llamé yo a mi nieto Lucas, que va a cumplir 5 años, y hablé con él y su mamá y le dije: bueno, Lucas, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es tu concepto? Porque para tu abuelita es muy importante tu concepto que tú tienes de la historia bíblica de Jonás. Oh, sí, abuelita, yo lo vi. Y Jonás fue a la boca del pez. Oh, fue a la boca de un pez, pero Dios lo salvó, fue su conclusión. Pero en mis notas yo tengo otro pez. Bueno, eso sí no sé qué pez será, pero lo importante era que él sabía la historia de Jonás. Y dice la palabra: y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Repita conmigo: 3 días y 3 noches. Bueno, ya sabemos cada uno de nosotros dónde podemos ir a parar. 3 días y 3 noches. Dios tenía un propósito para Jonás que aún no había cumplido. Y lo mismo es para cada uno de ustedes. Ustedes no se alcanzan a imaginar, o cada uno de nosotros no nos alcanzamos a imaginar cuál altos son los pensamientos de Dios y cuál grandes son los planes de Dios para cada uno. Bueno, ¿y Dios por qué proveyó este pez? Se cree que era una ballena. Se cree que era una ballena. Dios proveyó este pez para salvar a Jonás. Y no solamente salvar a Jonás, continuamos. Por 3 días y por 3 noches Jonás estuvo en el vientre de este gran animal. Humanamente esto es imposible. Por favor, ubíquense un momentico en esta fotografía. Imagínense ustedes 3 noches, 3 días y 3 noches dentro de la panza, dentro del estómago de un gran pez. Imagínense. Yo lo traté de imaginar y no pude. Dije: no, pero ¿cómo? Allá con los ojos abiertos mirando que corazón, hígado, bofe, yo no sé qué más. Mirando todo un aparato digestivo. Humanamente. Esto no es posible. ¿Cómo iba a respirar? Si los animales en el mar tienen otro tipo de oxígeno, nosotros tenemos otra manera de respirar. Así que humanamente Jonás no hubiera podido vivir ahí 3 días y 3 noches. Terrible. Usted se imagina cuando la ballena, su aparato digestivo comenzaba a moverse, todos los fluidos y todas estas cosas, los ruidos. Yo no sé si sus estómagos hacen ruido o no. ¿Cómo serían los de la ballena? Pero Dios nunca quiso matar a Jonás. Nunca. Dios lo quería vivo y predicando en Nínive. Ese era el objetivo. Y si tenía que usar lo que Dios quisiera usar, lo iba a usar. Pero su propósito se iba a cumplir en la vida de Jonás, y así es mismo en la vida de cada uno de nosotros. Démosle un aplauso aquí a Dios. Esto es bien hermoso. Pero algunos dicen que esta historia, que es muy bonita, dicen que es una historia de ficción, que nunca sucedió, pero no es así. Recuerden que al comienzo les dije que Jesús había considerado este hecho histórico, verdadero y fiel, y él habló de ello en Mateo 12, 39, 40. Dice la pantalla aquí y dice la palabra de Dios. Jesús dijo:
Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús hablaba de su propia muerte, de su sepultura y de su resurrección. Así que esta parte respaldada por el Señor Jesucristo, y está la escritura que lo confirma. Bueno, pero volvamos a la historia. Y estaba allí Jonás. Yo creo que ni peinado tenía Jonás al estar. ¿Ustedes se imaginan cómo es estar dentro del vientre del gran pez? Terrible. Y el peinado de Jonás, desesperado, triste, aún con vida. Aún con vida. Jonás estaba allí con vida. Llorando, gimiendo: ¿qué hago? ¿Cómo salgo de aquí? Me voy a morir. Soy hombre muerto. En medio de todo esto estaba la mano del Señor. Y allí se acordó Jonás de algo muy importante: de orar. Oh, mis queridos hermanos, yo no sé si cuando ustedes están en situaciones difíciles es la única manera que se acuerdan de orar. ¿Cierto que no? No, nosotros somos muy fieles a Dios y hacemos nuestro devocional diario y aprendemos versículos y cantamos alabanzas. Ese es el estilo de vida de un buen creyente. Y allí comienza Jonás, tiene un tiempo de meditación. Oh, Dios mío, perdóname mis pecados. Oh, Señor, me arrepiento, sé que hice mal. Y comienzan todas estas reflexiones. Y encontramos a Jonás capítulo 2, versículo 1, dice la oración 1 y 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿Se pueden imaginar estas últimas palabras? Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. O sea que Jonás se sentía ¿en dónde? En una tumba. Él ya sabía que iba a morir como un buen bocado en la barriguita, en la panza de este pez. Pero Dios lo oyó. Dios le oyó y le perdonó la vida, porque Jonás reconoció que había cometido un error y estaba arrepentido. ¿Cuántos propósitos buenos cuando estamos en alguna situación hacemos delante de Dios? Oh Señor, si tú me sacas de este gran pez, yo te prometo que no protestaré más, que cumpliré tu palabra, que te voy a obedecer, que me levantaré temprano a orar. Muchos propósitos. Y esto es bueno porque nos hace pensar, pero lo importante es cumplirlo. Uno de los propósitos que sabemos que Jonás tomó allí en el vientre del pez, dijo: no seré más un pasivo, voy a obedecer a Dios, romperé con toda pasividad en mi vida. ¿Y qué hizo Dios? Nos dice aquí: y mi voz oíste. Y Jehová Dios oyó la oración de Jonás, y Jonás es liberado. En Jonás 2:10 dice la palabra: y mandó Jehová al pez. ¿Quién mandó? Entonces este pez sí fue enviado por Jehová, ¿verdad? Y mandó Jehová al pez y vomitó, así dice la escritura, y vomitó a Jonás, ¿en dónde? En la tierra. Ya dijo este pez: yo ya no quiero este bocado para nada, fuera de mí. Lo sacó el pez y guácale allá, guácala, como dicen los niños, guácala. Cae Jonás en tierra. Aquí aparece el segundo llamado de Jonás. Jonás capítulo 3, versículo 1 y 2.
vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás se convierte en un hombre obediente. Jonás capítulo 3, versículo 3, dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Se ha levantado este nuevo Jonás, un Jonás resucitado, porque él estaba muerto en el vientre de la ballena, y se fue a predicar a Nínive, y pregonaba por toda la ciudad de Nínive: en 40 días Nínive será destruida. Y predicaba y proclamaba. La responsabilidad de Jonás era entregar el mensaje que Jehová Dios le había dado. Aquí en la ciudad de Nínive, la ciudad le creyó a Dios y proclamaron un ayuno muy grande. Aún el rey de esta ciudad se levantó, fue al ayuno, proclamó su pueblo, les habló, les dijo: levántense, cada casa, ore, ayune, reclame fuertemente las promesas de Jehová. Y aún los animales que habían allí, por decreto del rey, no recibieron alimento. Los animales fueron guardados y ninguno recibió alimento. Y Dios vio esto y tuvo misericordia, y no llevó a cabo el plan de juicio que tenía con la ciudad de Nínive. Mire, Nínive era una ciudad de 120,000 habitantes, y porque un solo hombre, Jonás, obedeció a Dios, 120,000 personas se salvaron y no llegaron al juicio de Dios. Mire cuánto puede hacer una sola persona en una ciudad. ¿Cuánto más haría todo este ejército que hoy está aquí congregado por cada una de las ciudades donde ustedes viven? Es fácil cuando nos levantamos en protesta por algo que no nos agrada en nuestra ciudad. Es fácil quejarnos del alcalde, del mayor, del agua, de la luz, de la gasolina. Hay mucho por qué protestar. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuánto oramos por la ciudad? ¿Cuándo sacamos un tiempo para ir a llevar el mensaje de salvación? El último censo de la ciudad de Anaheim nos dice que hay cerca o alrededor de 335,000 habitantes. 335,000 habitantes. Por favor, le pido que mire a su derecha y a su izquierda. ¿Cuántas sillas vacías hay acá? Y es una ciudad que tiene 335,000 habitantes. No tendríamos por qué tener sillas vacías en nuestro santuario si nosotros estuviéramos haciendo el llamado que Dios nos ha pedido. ¿Cuántas de estas personas han recibido el evangelio? ¿Y cuántas se han ido sin el evangelio?